Hola, en este video vamos a ver un poco del control de congestión en TCP. Todo esto a partir de la explicación de un gráfico que está en las diapositivas de la clase correspondiente a TCP. Entonces, esta es la diapositiva. El gráfico que vamos a analizar va a ser el del comportamiento de la ventana de congestión para TCP en función de la ronda de transmisión o se podría decir de la ronda de RTT, es decir, el tiempo en que la comunicación toma de un extremo y de vuelta. Entonces la pregunta que nos planteaban acá era ¿cuándo el crecimiento exponencial debía cambiar a un crecimiento lineal? Eso se va a explicar después. Y la respuesta es que cuando la ventana de congestión, que es esta CWND, sea de un medio del valor de antes del timeout. Entonces la idea es ver cómo llegamos a esta respuesta. Entonces primero TCP es el Transfer Control Protocol. La idea de este protocolo es que, a diferencia de UDP, incorpora entrega confiable, control de congestión, entre otras características, pero las que vamos a ver acá es control de congestión. Este control de congestión se basa en tres fases o tres partes importantes del control de congestión, que serían el Slow Start, donde aquí podemos definir el MSS como el Maximum Segment Size, que va a ser un concepto importante para entenderlo, una fase de Congestion Avoidance y una fase opcional de Fast Recovery, que el TCP original no incorporaba. Entonces, el mecanismo de control de congestión que utiliza TCP vigila una variable que se denomina la ventana de congestión o la Congestion Window, que aquí se denomina como CWND. Esta notación, igual si quieren profundizar más en el funcionamiento de TCP o ver más detalle en las explicaciones que vemos acá, esto está en el capítulo 3, me parece que la sección 3.7 del Kuros-San-Ross, el Computer Network, que está en la bibliografía del curso. La idea es que este valor de la ventana impone límites a la tasa que utiliza TCP para enviar tráfico. Y eso lo hace a través de esta ecuación. Entonces, si vemos la diferencia entre el último byte enviado y el último byte del que se recibió ACK, tiene que ser menor a la diferencia, al mínimo, perdón, entre la ventana de congestión y la ventana de recepción. Entonces, si nos fijamos solamente en la ventana de congestión, eh, podemos ver cómo esta limita esta diferencia máxima y por tanto, mientras mayor la ventana de congestión, podemos seguir enviando más bytes sin necesariamente haber recibido una ACK, y mientras menor, esa tolerancia es menor y tenemos que recibir los ACK antes de poder seguir enviando más bytes. Entonces, hay dos principios como fundamentales para entender el funcionamiento de los mecanismos de TCP, y uno es que si recibo ACK, si recibo la confirmación de un paquete, de un segmento, eh, significa que el enlace de extremo a extremo está funcionando bien, entre comillas. Entonces eso me indica a mí que debo aumentar la transmisión. La forma en que se realiza esto va a depender del mecanismo. Y otro principio importante es de los eventos de pérdida o los loss events, que en este caso pueden ser ya sea porque se cumplió el timeout del emisor o porque se recibieron tres ACKs duplicados, que implica que se perdió un paquete. Entonces en este caso TCP lo considera como el enlace está congestionado, entonces tengo que bajar un poco la tasa. También hay que considerar que utilizar una tasa muy baja, o sea, ser como muy conservador, no es bueno porque uno subutiliza el ancho de banda de la red. Es decir, uno podría aumentar la tasa y seguir enviando paquetes sin necesariamente tener una congestión tan grande. Entonces, vamos a explicar un poco el slow start, que es como esta primera fase de TCP, que al contrario que dice su nombre, en realidad no es tan lento, sino que es un crecimiento exponencial. La idea de esto es que por cada segmento que envío, como esto es entrega confiable, tengo que recibir una CK. Al recibir una CK, lo que yo hago es eh, aumentar en un MSS por cada ACK que recibo.
Entonces esto implica que por cada RTT lo que yo voy a hacer es duplicar el número total de segmentos, por decirlo así, o el número total de bytes que estoy enviando al host B en este caso. Entonces si vemos acá, partimos con un segmento, sería acá, se recibe, este es el ACK, esta flecha que vuelve. Entonces como recibo un ACK, aumento en uno el MCS y en la siguiente ronda voy a enviar dos segmentos, que serían estos dos. Luego me confirman los dos ACK, esto estamos asumiendo que no hay ninguna pérdida. Y como tengo dos ACK, puedo aumentar un MCS por el primer ACK y un MCS por el segundo ACK. Entonces al final voy a duplicar el número de segmentos y por eso mando 4 en la siguiente ronda. Y así esto sigue hasta un cierto punto que después vamos a explicar. La otra fase corresponde a la de Congestion Avoidance. Entonces en este caso es un crecimiento lineal, un poco más conservador. Entonces la idea es que se envía un segmento, se recibe una CK y se aumenta en un MSS por una CK. Entonces en este caso no se duplica, sino que se pasa a dos segmentos igual que en el caso anterior. Pero al recibir yo dos ACK, aumento solamente un MSS. Entonces lo que se va a hacer después es enviar, perdón, tres segmentos. Entonces al final estoy aumentando un segmento por cada RTT. Entonces estamos en el mismo gráfico que teníamos en un comienzo y hay que explicar una variable importante que es este SS thresh, que es el Slow Start Threshold, que es una variable que también se va monitoreando a lo largo del proceso. Entonces, ¿cómo se mueve esto? Vamos a ver la curva del TCP Tajo, que es este de aquí, que es el TCP más antiguo. Entonces partimos el proceso con enviando un MSS, o sea, enviando, supongamos, un segmento. Ese es el tamaño de la ventana de congestión. Por eso acá dice congestion window en segmentos. Entonces la primera ronda tenemos que enviamos uno, luego, suponiendo que se recepcionaron dos ACK, se pasa al doble en la segunda ronda, se envían dos, luego al doble, 4, se llega a 8 y el valor de el slow start threshold indica cuándo se pasa desde slow start a una fase de congestion avoidance. Entonces en este caso pasamos de un crecimiento exponencial en este punto a un crecimiento lineal. Entonces desde acá partimos linealmente aumentando de 1. Entonces en el siguiente transmission round enviamos 9, 10, 11, 12. La descripción de este ejercicio en el libro indica que se recibieron 3 ACK repetidos, lo que indicó que había una pérdida de paquete. Al haber una pérdida de paquete, lo que hace TCP Tajo es reducir la ventana de congestión nuevamente a 1 y parte de nuevo con una fase de slow start. Entonces hay dos cosas importantes que hace acá el TCP Tajo, que una es reducir la ventana de congestión a 1, por eso es que en este 9 se envía un segmento, y lo otro que hace es fijar el slow start threshold a la mitad del tamaño de la ventana de congestión donde se produjo la pérdida del paquete. Entonces, como dijimos anteriormente, la pérdida del paquete se produjo aquí, en una ventana de congestión de 12. Por eso es que el SS3, el threshold del slow start, ahora tiene un valor de 6. Y ahí se reinicia. Se pasa nuevamente en la siguiente ronda a 2, después a 4, y después se tiene que llegar hasta el SS threshold. Ahí no se logra duplicar. Y empieza el crecimiento nuevamente lineal. Se pasa 7, 8, 9 y así continúa. Esto va subiendo y bajando dependiendo de las colecciones que existan. ¿Por qué es la idea de cambiar desde el slow start al congestion avoidance? Es porque como esto se va duplicando cada vez, si yo siguiera duplicando luego del SS threshold,
Por ejemplo, acá desde los 4 yo pasaría a 8 y ya después estaría como entrando en una zona media peligrosa respecto a donde se produjeron las colisiones anteriores. Eso es, en líneas generales, como lo obligatorio del TCP. Y ahora les voy a explicar un poquito el tema del Fast Recovery con el TCP Reno, que es una versión más nueva con respecto al Tajo. La idea del Fast Recovery es que cuando se produce una colisión, se disminuye la ventana de congestión a la mitad, pero además se suma un MCS por cada ACK que se recibió repetido desde el receptor. Entonces, en este caso, tuvimos que ese evento pasó en el 12, la ventana de congestión se pasa a 6, sumándole 3 partimos en 9 con la ventana de congestión. Y luego se sigue con un régimen lineal, aumentando de un paquete por cada RTT. Es por eso que esta curva es lineal y parte desde acá arriba. Y el TCP Tajo siempre baja hasta un MCS y después empieza el slow start, después el congestion avoidance. Eso es más o menos la explicación del gráfico de la clase y espero que les quede claro. Si no, me preguntan por algún correo.